Feliz sábado. Gloria a Dios que en esta mañana podemos nuevamente compartir la palabra del Señor. Muy contento nuevamente de estar en mi casa también, a mi familia, la casa de la iglesia de West New York. Yo le decía ahora a Samuel, a los hermanos que estamos allá atrás, que yo me congrego en la iglesia de Gutenberg. Somos acá cerquita. La iglesia de Gutenberg es hija de la iglesia de West New York, ¿cierto? Y entonces yo le decía a ellos, yo soy su nieto, ¿verdad? Yo soy nieto de esa relación, ¿no? Así que bueno, muy contentos de estar por acá en esta iglesia. Yo le decía ahora a mis hijos que están acá conmigo, yo les decía, cuando yo llego a la iglesia de West New York, yo me siento con un sentimiento tan especial. Ustedes no se imaginan de verdad el afecto que tenemos para ustedes. Porque es una iglesia, cuando llegamos aquí al país, ya estamos hablando de hace unos 8 años atrás, recuerdo que nos abrieron de par en par las puertas y estuvimos acá mucho tiempo trabajando con el departamento de familia, casi 4 años seguidos desarrollando lo que eran los temas de familia, los temas de salud mental y demás, y eso de verdad lo atesoro mucho en el corazón, gente muy especial y muy contentos de que hoy estamos acá en la presencia de nuestro Dios, así es. La palabra del Señor dice en Habacuc 2:20, ¿qué es lo que dice? Ahora alguien se acuerda. ¿El Señor qué dice? El Señor está en su santo templo. ¿Calle de él qué? Toda la congregación. Posiblemente si hoy tuviéramos acá al profeta, hoy estuviera escribiendo, el Señor está en su santo templo. Guarden el celular toda la congregación, ¿verdad? Posiblemente. O yo no sé qué estaría diciendo si el profeta estuviera en nuestro contexto. ¿Pero por qué? Porque estamos en un momento donde la presencia del Señor, dice la palabra, que cuando se invoca la presencia del Señor en su lugar de adoración, ahí está, fue la promesa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el mejor lugar hoy para poder adorar. Ese es el lugar donde nuestras penas, donde nuestras dificultades, donde nuestras enfermedades cambian nuestro paradigma de vida, ¿verdad? Porque es en la presencia de Dios donde comprendemos cuál es su voluntad perfecta. Así que yo no lo conozco, tal vez a muchos de los que están aquí personalmente, ni conozco su necesidad, pero Dios sí la conoce. Y al venir hoy a este lugar, créame, estoy seguro y estoy convencido, no porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios lo respalda. Dios siempre ha tenido un control y un cuidado especial de su vida. Así que tal vez usted diga, bueno, Hugo, ya quiero desistir de mi carrera, ya estoy tan cansado, estoy tan cansada de seguir luchando. Créame, habrá una gran recompensa. Y Dios tiene el control de su vida. ¿Lo cree? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios, a ese Padre Celestial, que siempre nos impresiona con cosas maravillosas, que haga un milagro maravilloso en nuestras vidas. En su vida Dios puede hacer un milagro maravilloso. ¿Lo cree? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente, oh Dios, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque has traído a nuestras vidas consuelo, la alegría, Señor, y el entendimiento de que tú estás con nosotros. Queremos adorarte, Señor, aunque muchas veces no comprendemos cuál es nuestra realidad, lo que nos está ocurriendo. Pero ayúdanos a entender que detrás de todo esto hay un propósito y que tú estás cumpliendo un propósito perfecto en nuestras vidas. Dios, ayúdanos en este momento a comprender tu palabra. Aparta de nuestras vidas todo aquello que nos quiera robar ese mensaje de esperanza que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. Miren, ¿saben ustedes que tal vez cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, cuando la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, porque hay algunos que todavía están utilizando su mascarilla por algunas cosas, ¿no? Pero la mayoría cuando teníamos la mascarilla, ¿recuerdan ustedes que se nos hizo muy fácil, nos volvimos expertos en poder identificar digamos a través de la expresión, cuando una persona estaba o enojada, o estaba feliz, o se estaba riendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos volvimos expertos en eso. Ya sabemos cuando alguien se está riendo. Tal vez no veíamos la sonrisa, ¿verdad?
pero sí lo veíamos en la expresión de sus ojos. Cuando uno se ríe, porque aquí veo personas que desde que me senté aquí están muy serias, ¿verdad? Cuando uno se ríe, en la cara más de 12 músculos ahí, pero además de todo eso, la risa es un analgésico natural, que quita la ansiedad, quita la depresión, ¿verdad? La tristeza la desaparece. Hasta muchas veces, aunque usted no lo sienta, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Verdad? Aunque usted se sienta triste, usted tiene que sonreír. Bueno, por lo menos se pone frente al espejo y usted su mejor sonrisa. Y eso le va a ayudar porque su cerebro va a liberar endorfinas, dopamina, serotonina, y eso le va a generar a usted una gran cantidad de sensaciones gratificantes para su cuerpo. Así que antes de iniciar en esta mañana, ¿qué le parece si usted se vuelve un momentito a la persona que tiene al lado o atrás, ¿verdad? Aunque usted tenga mascarilla, ya la persona lo va a identificar porque va a ver sus ojos y le da su mejor sonrisa. ¿Qué le parece si usted le da una sonrisa, le da una sonrisa a la persona que ahí tiene a la par, ¿verdad? Contágielo, porque la sonrisa se contagia, ¿cierto? La sonrisa se contagia. Listo, ahora sí. Espero que usted haya dado su mejor sonrisa. ¿Sí? Bueno, se contagia. ¿Verdad que sí? Cuando usted a veces ve a alguien que está riendo, usted no sabe por qué está riendo, pero usted termina riendo. Al final, ¿por qué se están riendo? No sabía, pero se contagia. Así las buenas actitudes se contagian, también las malas, pero hablemos de las buenas. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor y en esta hora vamos a hacer un pequeño contexto de lo que vamos a estar estudiando. A ver, la palabra del Señor en el Génesis, en el libro de Génesis, Moisés cuando escribe el libro de Génesis, que el Génesis no fue el primer libro de la Biblia escrito, ¿no? Pero es el primer libro que encontramos en la palabra del Señor, ahí en orden. Moisés da una descripción de lo que Dios creó. Y aquí nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos que demostrarle a nadie que Dios fue el creador del mundo. Lo damos por un hecho. Dios creó todas las cosas. La palabra del Señor dice que Dios creó todo. Y cuando lo creó todo, ahora sí, como un sello de su perfección, de que todo lo demás estaba hermoso y era perfecto, también creó la raza humana. Y a partir de ahí, Dios crea a Adán, luego a Eva, como una compañera o compañeros idóneos para que pudieran disfrutar de un lugar perfecto que Él había creado. ¿Se imaginan ustedes qué hermoso lugar? Lo que se conoce como el paraíso, ¿verdad? Se conoce como el jardín del Edén, ese lugar perfecto. El clima perfecto. En mi país, en Costa Rica, dicen que hay un lugar que se llama Grecia, en una ciudad de Alajuela, de una provincia de Costa Rica, que se llama Grecia. Dicen, ese es el clima perfecto. Ahí la gente puede gozar de un clima perfecto. Yo me imagino que algunos de ustedes pueden decir, ay, es que usted no, Hugo, tiene que conocer mi país. Perfecto. Cuando uno se sienta a ver aquel atardecer o debajo de una palmera, tomándose una agüita de coco, ¿verdad? Ahí sentado viendo el atardecer, viendo por allá el sol, como se va poniendo allá en el fondo, en el mar. Perfecto, se ve un ambiente hermoso. Bueno, el jardín del Edén era un lugar hermoso. Y Dios le proveyó al ser humano de todo para que pudieran vivir plenamente, ¿cierto? Dios creó y Dios le permitió al ser humano vivir en un lugar, que se desarrollara un lugar donde no había amenaza, donde no había nada, donde no existía el pecado. Todo era perfecto. Pero dice la palabra del Señor, ya usted lo conoce, que en algún momento Adán y Eva, por desobediencia a Dios, por querer hacer lo que ellos, pretender hacer lo que ellos consideraban que era bueno, le fallaron a su Dios, a su Creador. Y a partir de ese momento comienza la tragedia para la raza humana. Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a su Dios. Y dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 3, versículo 9 en adelante, usted lo puede buscar en la Biblia, Génesis, el capítulo 3 en su Biblia,
capítulo 3, versículo 9 dice: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? La primera pregunta que encontramos en la palabra del Señor: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Noten ustedes, cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta de que Dios también se paseaba por el huerto. Y Dios tenía una relación personalizada, personal con Adán y con Eva. Pero cuando Adán y Eva cometieron pecado, dice que el miedo llegó. Cuando escucharon a Dios, huyeron, se escondieron porque tenían miedo. La experiencia del ser humano. En el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 18, nos cuenta una historia similar. Éxodo, el capítulo 20, versículo 18, después, cuando Moisés baja de allá del Sinaí, del monte Horeb, allá de encontrarse con Dios, de recibir la tabla, los mandamientos, dice la palabra del Señor en Éxodo, el capítulo 20, versículo 18, que todos los que estaban allí, toda la congregación de Israel, todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Además, vieron el monte cubierto de humo. ¿Temblaban de qué? De miedo. Y se mantuvieron alejados. Luego le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Noten ustedes aquella experiencia. Aquella gente nuevamente vio la Shekinah, la gloria de Dios en aquel lugar. Y tuvieron miedo, temblaron de miedo. Le rogaron a Moisés, le dijeron: Moisés, por favor, háblanos tú, Moisés, que Dios no nos hable. Nos da miedo escuchar la voz de Dios. ¿No es para muchos esa la experiencia de su vida cristiana? ¿No hay mucha gente que vive alejada de Dios por miedo? ¿Cuántas personas hoy por miedo viven una vida lejos de Dios, de su Creador? ¿Pero por qué miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que nos da miedo delante de Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que el ser humano le da miedo? ¿Qué es lo que el ser humano, por qué el ser humano se esconde de la presencia de Dios? ¿Por qué el ser humano le huye a su Señor, a su Dios, a su Creador? ¿Cuál es ese miedo? ¿Miedo a qué? ¿Será el miedo a volverse a ver hacia adentro? ¿Será el miedo a reconocer su condición delante de Dios? ¿Será el miedo a reconocer que realmente no es tan bueno como que se cree o como lo cree? ¿Será que tal vez le da miedo mirarse hacia adentro y ver que su vida no está en orden? Y eso le llena de alguna manera, le intimida de alguna manera y dice: yo prefiero vivir alejado que presentarme delante de Dios porque me da pena, porque me da vergüenza. Es miedo a reconocer su condición. Yo quiero decirles, mi querido hermano, mi querido amigo, hoy que usted está aquí en este templo, a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales también, ¿cuál es el miedo que nos imposibilita acercarnos a nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere del ser humano? Proverbios, el capítulo 23, el versículo 26, lo que Dios quiere del ser humano. Dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Eso es lo que pide Dios del ser humano. Dame tu corazón. Acércate a Dios sin miedo, sin temor. Entrega solamente tu corazón. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Y lo único que Él necesita es que usted le entregue su corazón. Es lo único. No importa si usted es adolescente, no importa si usted es niño, no importa si usted es un adulto joven, no importa si usted ya es una persona avanzada en edad. Hoy es el día de entregarle nuestro corazón a Dios. Pero el ser humano
constantemente busca hacer su voluntad, hacer lo malo. Y fue la experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dios desde el principio quería tener una relación cercana con el ser humano. Y Dios quería establecer aquella nación, una nación especial, una nación diferente. Dios tenía un pueblo especial que era el pueblo de Israel, con un propósito. Con el propósito de que aquel pueblo pudiera compartir las buenas nuevas, la esperanza con todas aquellas naciones vecinas. Y esa era la voluntad de Dios, y eso era lo que quería Dios de aquel pueblo. Pero el corazón del ser humano cada vez se alejaba más de Dios. Pero los deseos del ser humano cada vez se oponían a la voluntad de Dios. Y el pueblo de Dios, aquel pueblo que había sido llamado, que había sido apartado, que había sido sellado, que había sido seleccionado con un propósito, aquel pueblo se había alejado de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando el ser humano se aleja de Dios? Comienzan las consecuencias, ¿no? Todos conocemos la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. Su desobediencia, su idolatría, su falta de compromiso cada vez hacía que su relación con Dios se enfriara. ¿Y qué pasó? Dice la palabra del Señor, el pueblo de Israel estuvo como esclavo más de 400 años de esclavitud allá en Egipto, porque no supieron administrar la libertad que Dios les había dado. Ahora eran esclavos del enemigo. Más de 400 años de esclavitud, pero dice la palabra del Señor que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Porque hay una gran noticia, Dios escucha nuestro clamor, amén. Dios escucha su clamor ahí, madre. Le estoy hablando a usted que posiblemente allí en el baño de su casa llorando sola, clamando, Dios escucha su clamor. Dios ha escuchado su clamor. A usted papá, a usted mamá que tal vez están clamando, están orando por un hijo que había nacido en el evangelio y se ha apartado. Dios escucha su clamor. Dios escucha su clamor, esposa, usted que está orando por su marido, para que él se entregue a Jesús, para que él deje ese vicio que lo está matando. Dios escucha su clamor. Y Dios escuchó el clamor de aquel pueblo. Y Dios decidió darle libertad a aquel pueblo. Pero ¿qué pasó con aquel pueblo? Dice la palabra del Señor que en su viaje por el desierto, después de que Dios tuvo aquel encuentro en el monte Sinaí con aquel pueblo, en Éxodo el capítulo 6, versículo 7, Dios le dice a aquel pueblo que es lo que Él esperaba de su pueblo. Y le decía, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien nos rescató de la opresión de los egipcios. Ustedes sabrán que yo soy el verdadero Dios. Deuteronomio, el capítulo 6, Dios comienza a recordarles a aquel pueblo, para que aquel pueblo no se le olvidara, reconociera su condición, no se le olvidara de dónde habían salido. No se le olvidaba hacia dónde Dios los quería llevar. Dios quería que aquel pueblo entendieran que estaban ahí de paso, que los llevaba a una tierra diferente, a la tierra de la promesa, a la tierra que les había prometido allá a sus padres Abraham, aquella tierra de prosperidad, que el paso por el desierto era momentáneo, que ese no era su lugar para vivir. Y hoy tal vez le estoy hablando a alguien que se le ha olvidado que está de paso, que se le ha olvidado que este mundo no es su hogar, que tenemos allá con nuestro Padre Celestial la oportunidad de gozarnos por la eternidad con Él, que su sufrimiento es temporal, que su dolor es temporal. Esto pasa. Algún día nos gozaremos con nuestro Dios, le agradeceremos a Él por lo que ha hecho por nosotros. Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 en adelante,
Dios quería que el pueblo entendiera cuál era su voluntad. Y le decía, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso, ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. El corazón es la parte, la parte afectiva, la parte racional del ser humano. Amemos a Dios con nuestra racionalidad, con nuestro sentimiento, con toda nuestra integralidad, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Es un amor pleno, completo. Dios no quiere medios amores. A ver, maridos, vamos a hacer un ejercicio. Aquí vamos a ver a los que están casados. A ver, levanten la mano los casados. ¿Las casadas también? A ver, casados y casadas. No, pues levántelo con ganas, así como que, sí, güey, que me queda. Y ahí, ¿usted sabe? ¿Sabe? Que me tocó, me tocó. De ahí, sí, casados. Casados, casadas. A ver, ahora sí, baje la mano, gracias. A ver, una pregunta. Usted cuando vuelve a ver a su esposo o a su esposa a los ojos, se dice, mi amor, te medio quiero. ¿Qué pasa si usted le dice eso? Mi amor, te medio amo. ¿Qué pasaría? Señora, ¿qué pasa si su marido le dice a usted, mi amor, no sé cómo le dice antes, mi flaca, no, cuando éramos novios, ¿verdad? Nos decían así, o flaca o flaco. Ahora nos dicen gordo o gorda. Gorda, gordo. ¿Cómo le dice usted? Mi amor, te medio amo. Tú sabes que tú eres mi media vida. ¿Verdad? No, los días contados. Con todo el corazón, con todas las fuerzas. Te amo, Dios, por lo que has hecho en mi vida. Recuerda, versículo 6, siempre estos mandamientos que te doy hoy, enséñalos a tus hijos, háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tu ciudad. Recuérdale siempre a tus hijos que con amor eterno yo los he amado, que los amo y que tengo un plan y un propósito para sus vidas. Padre, le dice usted a sus hijos que Dios tiene un propósito para ellos, para sus vidas. Eso está pendiente también de que sus hijos corran la buena carrera. Los anima para que sigan en su vida espiritual. Recuérdale siempre estos mandamientos. Papi, usted siempre lo mismo. Usted siempre me dice lo mismo. Vamos a orar otra vez. Sí, siempre al acostarse, al levantarse por el camino. Esa es la experiencia del cristiano, es día a día. Es una experiencia que Dios quería que su pueblo tuviera con Él. Una experiencia diaria. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué pasó con aquel pueblo? Aquel pueblo que necesitaba recordar esto. Aquel pueblo comenzó a vivir bajo la tendencia de los pueblos paganos, de los pueblos que no conocían de Dios. Y la palabra tendencia es algo que hoy, un concepto que hoy se utiliza mucho, ¿cierto? La tendencia. ¿Cuál es la tendencia de hoy? Ay, ¿cuál es la tendencia de la ropa para verano? Ay, ¿cuál es la tendencia de la ropa para invierno? Ay, ¿cuál es la tendencia en las redes sociales? La tendencia. Aquel pueblo de Dios quería vivir como los pueblos enemigos, como los pueblos que no conocían al Dios verdadero. Así que posiblemente cuando los veían en sus fiestas celebrando, ellos decían, queremos algo diferente. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios, en 1 Samuel capítulo 8 versículo 5, se acercaron allí y comenzaron a hablar con Samuel y dijeron,
he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué privilegio tenía el pueblo de Israel? Dios había prometido estar con su pueblo. Dios era el que se revelaba a su pueblo, les hablaba a su pueblo a través de los profetas, a través de los jueces. Dios les hablaba y les comunicaba cuál era su voluntad. Pero aquella gente no quería eso. Pero aquella gente quería algo diferente. Ay, es que allá afuera hacen algo distinto. Allá aquella gente tienen un rey. Dios, denos un rey para que podamos ser como ellos, para que el rey nos dirija, para que el rey nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Cuando era Dios mismo el que les decía qué es lo que debían de hacer. Dios les acompañaba. Qué extraño que es el ser humano, ¿no? Hoy vivimos en un contexto donde el ser humano quiere hacer lo que le da la gana. Quiere vivir de acuerdo a lo que le haga sentir bien. Hoy todo el mundo es percepción, cómo me percibo, cómo vivo, de acuerdo a cómo me percibo. Y si hoy soy un hombre, pero si me autopercibo como una mujer, me tienen que tratar como una mujer. Y es mi derecho. ¿Por qué? Porque es un tema de percepción. Hoy el ser humano quiere vivir así, haciendo lo que le da la gana, alejándose nuevamente de la voluntad de Dios. Y Dios establece, varón y hembra los formó. Varón y hembra. Dios quiere que el ser humano viva de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su voluntad. Porque cuando el ser humano se sale de la voluntad de Dios, se sale de su protección. Cuando el ser humano se sale de la voluntad de Dios, se sale de su cobertura. Dios no nos puede proteger si nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Él. Y el pueblo de Israel estaba viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿Saben qué pasó? ¿Ustedes conocen la historia? Dice la palabra del Señor, porque el tiempo nos va ganando. La palabra del Señor nuevamente nos cuenta cuál fue el contexto, cuál fue lo que ocurrió en la historia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se volvió un pueblo idólatra. El pueblo de Israel sufrió una división. Ahora estaba el reino del norte, el reino del sur. Y algunos reyes eran, dice la palabra del Dios, que se habían apartado del Señor y que hacían lo malo delante de Dios. Hombres, líderes, que vivían una vida de paganismo, habían adoptado otros dioses de otras culturas y eran adoradores de otros dioses. Y aquellos hijos que tenían la responsabilidad de educar, los educaron con los principios de otras naciones. Y hubo una gran depravación. Y el pueblo de Dios se comenzó a alejar cada vez más de su Dios. Y la historia nos dice que en algún momento el pueblo de Dios llegó a un tiempo donde apareció la gran Babilonia. Babilonia comenzó ya a tomar el control de todas las naciones. Y llegó un momento donde poco a poco Egipto, Asiria, todas las naciones enemigas comenzó de alguna forma a subyugarlas. Y a partir del año más o menos 605, 608 más o menos después de Cristo, Babilonia tomó el control del pueblo de Israel. Del 608 más o menos al 1538, por allí más o menos, se conoce como la cautividad, ¿lo recuerdan ustedes?
aproximadamente unos 70 años de cautividad, otra vez el pueblo de Dios sufrió cautividad. Babilonia llegó a Jerusalén, destruyó su templo y agarró allí a las personas y se las llevó cautivas, esclavas otra vez. Aquella gente que había sido llamada con un propósito, ahora estaban viviendo otra vez en la esclavitud. Hoy tal vez le estoy hablando de una persona que Dios le ha llamado con un propósito divino y hoy tal vez es víctima de la esclavitud, quizás de una adicción, y es esclavo del tabaco, es esclavo del alcohol, es esclavo de la pornografía. Hoy tal vez le estoy hablando de una persona que se siente privada, que ha permitido que el enemigo le robe su libertad. ¿Se imaginan ustedes qué triste? Qué triste ser llevado, quitado. Que venga en este momento el ejército, venga aquí y que nos comience a llevar a todos y nos separe. Se lleven a sus hijos, se lleven a sus hijas, se lo lleven a usted, se lleven a su suegra. Algunos dicen, ahí sí algunos sonrieron, ¿verdad? Qué triste ver cómo las familias iban siendo desintegradas. Había sufrimiento, había muerte, había separación. Todo se estaba dando allí porque el pueblo de Dios quería vivir en desobediencia, porque sus hijos querían hacer su voluntad, porque querían vivir separados de Dios. Y fue triste. El salmista, el Salmo 137 lo expresaba, decía: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. No había felicidad. Madre llorando por sus hijos porque habían sido llevados cautivos y posiblemente nunca más los volverían a ver. Padres llorando por sus hijas porque sabían que nunca más las iban a volver a ver. Sufrimiento. Leía hace un tiempo atrás un artículo que en los años 70, de un artículo que se publicó en los años 70, en un editorial de la revista Cristianismo Hoy, decía como noticia informativa que en Albania, dice que en Albania, el gobierno de Albania, que es un gobierno, hoy o aún todavía la religión del Estado son musulmanes. Hoy hay un 16% de cristianos, el resto es musulmán. Pero en aquel tiempo, en los 70s aún más, eran muchos más musulmanes, ¿no? Y entonces el gobierno de Albania había dado como un edicto donde decía que a todas las personas que tuvieran en algún momento quizás alguna vinculación con nombres bíblicos, se les tenía que quitar, se lo tenían que cambiar, para que en algún momento quizás ellos no tuvieron que investigar, ¿de dónde viene el nombre de Ruth? ¿Dónde viene el nombre de Marcos? ¿Dónde viene el nombre de Judas? No, casi nadie se llama Judas, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien que se llama Judas? No, ¿verdad? Ni al perrito le ponemos Judas. Nadie se llama Judas. Ni Caín, ¿verdad? Entonces, posiblemente usted no va a conocer nunca ningún Judas. Pero estas personas tenían que decir, bueno, si yo me llamo Abraham, me voy a tener que cambiar el nombre. Porque lo que querían ellos era evitar que esas personas fueran a la fuente, la Biblia, a buscar quién era Abraham, quién era Ruth, y romper todo vínculo. ¿Sabe que cuando tomaron a la ciudad de Israel, a los cautivos,
se comenzaron a llevar a las personas. Y aquí aparece la figura de Daniel. Daniel, el capítulo 1, en el capítulo 1, Daniel, dice la palabra del Señor, que Daniel estaba allí, que por cierto, cuando tomaron a Daniel también, Daniel, que significa Dios es juez, le cambiaron de nombre, le pusieron Belsasar, ¿verdad? Que significa Bel protege al rey. Bel, por supuesto, era el nombre para Marduk, para el rey, para el principal rey de los babilónicos. ¿Ok? Y allá en Babilonia, o sea, en confusión, en aquella ciudad, Babilonia, le intentaron robar la identidad, no solo a Daniel. Le quitaron el nombre, ya usted no es Dios el juez. Y ahora Bel protege. Pero no solamente a usted, también a sus amigos, dice la palabra del Señor, que también le cambiaron el nombre, porque querían quitarle la identidad a aquel joven. Pero dice la palabra del Señor, el capítulo 8, 1, versículo 8, dice que comenzaron a llamar a esos hombres, a Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías, y les quisieron imponer ciertas costumbres de Babilonia. Capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese, ¿no qué? No contaminarse. Y con esto vamos terminando porque el tiempo nos ganó. Ya me pusieron el tiempo ahí, ¿verdad? Me voy a quitar los anteojos para no verlo. Dice la palabra del Señor que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y el éxito de la vida del cristiano está en proponerse en su corazón no contaminarse. Daniel decidió, tomó la determinación, tomó la decisión de no contaminarse. A pesar de que le cambiaron el nombre, a pesar de que lo querían obligar a vivir otro estilo de vida, él decidió no contaminarse. Y hoy tenemos que salir de este lugar con esa determinación. Dios, hoy tomo la determinación, la decisión de no contaminarme. Hoy quiero vivir una vida plena. Quiero vivir de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tu voluntad. Y nos sorprendemos cuando decimos, oh, Daniel sobrevivió del foso de los leones. Posiblemente aquellos leones estaban dormidos, no tenían comida. No, dice la mano de Dios cerró la boca de aquellos leones. Pero aquel milagro de Daniel, Daniel lo pudo ver ahora porque había decidido en el pasado no contaminarse. Y si hoy usted quiere ver un milagro en su vida, usted hoy tiene que tomar decisiones. Si usted quiere ver algo en el futuro, en su vida espiritual, en su familia, en el crecimiento espiritual de sus hijos, hoy tiene que tomar decisiones. Cuando aquellos jóvenes también, vea qué interesante, esos hombres, Ananías significaba para él, el nombre Ananías significaba gracia de Dios. Y lo convirtieron en Sadrach, que significa orden de Acú, que era el dios babilónico de la luna. Misael, que significaba ¿quién? Como Dios. Pasó a ser Mesac, quien es semejante a Acú. Y Azarías, que significa Jehová ayudó, fue alterado por Abednego, que significa siervo de Nabú, que era el dios de la sabiduría babilónica. Aquellos tres jóvenes también, Ananías, Misael, Azarías, también habían decidido no contaminarse. ¿Recuerdan ustedes que le dijeron al jefe de los eunucos que le dieran un alimento, que le dieran legumbres, agua? ¿Verdad?
Y cuando los vieron, dice, al cabo de 10 días, estos jóvenes tenían un mejor rostro, una mejor apariencia que los demás. Es más, dice que eran 10 veces más capaces que aquellos otros, porque habían decidido ser diferentes. Hoy hay un llamado muy especial para todos aquellos que también quieren decir en esta hora: Dios, no quiero contaminarme. Joven, le hablo a usted, joven. Hoy tal vez, joven, usted diga: bueno, ya llegó el momento, me siento como que quisiera tener una relación de pareja, un noviazgo. Y yo quiero decirle, joven, que usted le pida a Dios sabiduría, entendimiento para que usted tome decisiones correctas. Que usted sepa quién va a ser su compañero, con quién va a caminar. Que usted simplemente no haga las cosas porque las demás lo hacen, por lo que los demás lo hacen. Que decida en su corazón no contaminarse haciendo con lo que los demás hacen y creen que es natural y normal. Hoy usted adulto que quizás no tenga que pedir permiso para nada, que usted está acostumbrado a vivir una vida independiente, que usted diga: yo hago en mi vida lo que a mí me da la gana. Tome la decisión de decir: hoy decido no contaminarme. Así que en esta hora yo quiero hacer un llamado muy especial. Y yo quiero pedirle a usted no solamente que se ponga de pie, sino a que si usted en su corazón siente la necesidad y usted dice: Dios, es que mire, yo sé que yo le he fallado, Dios, yo tengo miedo a dar ese paso de fe, miedo a entregarme totalmente, plenamente, miedo a hacer tu voluntad, que hoy usted decida. Yo no sé si usted todavía está haciendo planes para entregarse plenamente al Señor, pero hoy es ese día. Aquellos jóvenes decidieron hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, no lo conocemos, que el rey Nabucodonosor decidió hacer una estatua, ¿lo recuerdan? De oro. Y al sonido de las arpas, de la trompeta, todos tenían que adorar aquella imagen. Pero habían tres jóvenes que habían decidido no contaminarse, que habían decidido hacer la voluntad de Dios. Tres jóvenes que dijeron: no, nosotros adoramos al verdadero Dios de Israel, al único, al supremo, al verdadero. Le dice la palabra que después aquellos jóvenes, posiblemente, ¿verdad? Yo me imagino, ¿qué pasaría si estuviera en el contexto? Alguien grabándolos por celular, ¿verdad? Cuando se dio la indicación, mire rey, aquí lo grabé. Aquí está, mire, lo subí al Instagram para que se lo viera. Ahí estaban adorando, no te estaban adorando cuando sonó la trompeta. Decidieron desobedecerte. Dice la palabra del Señor, todos lo sabemos, ¿verdad? Que aquellos jóvenes, dice la palabra, en aquel lugar de fuego, 7 veces más caliente, los amarraron, agarraron sus túnicas, los envolvieron, los tiraron allá adentro al horno. Y estando allá en el horno, el rey mira y dice: pero ¿qué es lo que está pasando con aquellos jóvenes? Ya no veo 3. ¿No eran 3? ¿Por qué yo ahí veo 4? ¿Y por qué están caminando si estaban amarrados? ¿Qué pasó? El ángel de Jehová estaba con aquellos jóvenes. Nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos allí, protegiéndolos, cuidando, todo porque habían tomado la determinación de no contaminarse, de ser fieles. ¿Habrá alguien aquí que se quiera poner de pie? ¿Que quiera venir aquí al frente para orar, para pedirle a Dios su dirección? ¿Que quiera decir: Señor, hoy decido no contaminarme? ¿Habrá alguna persona que hoy se quiera poner de pie
y que quiera venir aquí a orar, a pedirle a Dios su dirección, su bendición. Tal vez diga: Dios, tú conoces mi corazón, Señor, tú conoces mi vida. Tú sabes, Dios, que estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad. Venga, oremos para que Dios siga fortaleciendo su vida, para que Dios ponga en su corazón el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Habrá alguien más que quiera venir acá para poder orar? Para terminar este culto de oración, dándole gracias a nuestro Dios por sus cuidados. Y si hay alguien que quiera aprovechar la oportunidad para decirle: Señor, tú conoces mi fragilidad, tú conoces mi debilidad, tú conoces mi lucha. Pueden pasar por acá para... Tú conoces, Señor, lo que me está impidiendo acercarme a ti. ¿Habrá alguien que quiera recibir la fuerza del Señor para decir: Dios, sé que darás la fuerza, sé que darás la victoria en mi vida? Queremos orar por usted. Ese es el tiempo. No porque un hermano lo está haciendo y está haciendo un llamado, sino porque la presencia de Dios está en este lugar. Créalo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, Santo Dios, Rey de gloria y majestad, nos presentamos delante de ti, oh Dios, no por nuestros méritos, no porque en ninguno de los que estamos aquí haya algo bueno, Señor, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para obtener tu misericordia. Dios, tú conoces nuestras vidas. Tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Tú conoces el deseo de hacer tu voluntad, pero también conoces, Señor, nuestra tendencia a hacer lo malo. Y queremos pedirte en esta hora, oh Padre Celestial, que tú puedas consolidar en nuestros corazones el deseo de hacer tu voluntad. Dios, danos la intencionalidad de vivir de acuerdo a tu palabra. Permite, oh Señor, que podamos atesorar nuestras vidas y que podamos decir como aquellos jóvenes, que podamos tomar la decisión como aquellos jóvenes de no contaminarnos con el mundo, Señor, de buscar tu presencia y vivir de acuerdo a tu voluntad. Sostiene nuestras vidas, oh Dios. Sostiene nuestras vidas, oh Padre, que no lo podemos hacer solo, Señor. Dios, pon en nuestra mente la convicción de que tú nos acompañas, de que en esta lucha no estamos solos, oh Dios. Y danos la certeza de que algún día podremos estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por estas personas que hoy buscan tu presencia. Gracias, Padre, porque el que confía en ti nunca será defraudado. Padre, todo esto lo pedimos. Lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy nuestras oraciones no tienen estorbo, Señor. Gracias, Padre, porque tú vas a hacer tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén.